En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. Hoy nos encontramos enfrente del edificio conocido como el Cenáculo, o el lugar donde Jesús celebró la última cena, también conocida como el Aposento Alto. El Cenáculo se encuentra en la actual área de Jerusalén llamada el Monte Sión, la parte más alta al sureste de la ciudad vieja. En los tiempos de Jesús, el lugar de la última cena se encontraba dentro del área amurallada de Jerusalén. Actualmente, en la parte baja del edificio se encuentra, según la tradición, la que fue la tumba de David. El cenáculo se encuentra en el primer piso de la construcción. Entremos y veamos el edificio por dentro. El término cenáculo deriva del latín cenaculum, que significa comedor. El Evangelio de Marcos emplea el término griego anagaion, un término que indica un lugar puesto en posición alta y más genérico que el término usado en los Hechos de los Apóstoles, hiperon, Hechos 1:13, usado solo en Hechos, más específico para indicar un cuarto en el piso alto de una casa. Es posible y aún muy probable que este cuarto sea el cuarto grande de los Evangelios y que la Vulgata traduce sin distinción como cenaculum. El lenguaje en Hechos sugiere que los apóstoles usaron el aposento alto como residencia temporal. Jerónimo usó el cenaculum latino para ambas palabras griegas en su traducción de la Vulgata latina. De acuerdo con la tradición cristiana, fue el primer lugar donde se congregó la primera iglesia cristiana. A ciencia cierta no se conoce exactamente dónde fue el aposento alto. La tradición cristiana en su mayoría acepta este edificio como el lugar donde Jesús y sus discípulos celebraron la última cena, aunque los ortodoxos sirios, por ejemplo, dicen que el aposento alto está en la iglesia de San Marcos, también ubicada en el Monte Sión. Algunas investigaciones arqueológicas han sugerido que en el lugar, en el primer siglo, existió una iglesia judío-cristiana. Se dice que han encontrado parte del piso antiguo que data del primer siglo con la inscripción del nombre de Jesús. El edificio ha pasado numerosas destrucciones y reconstrucciones, como también de dueños. Se dice que el emperador Teodorico construyó una basílica en el área o muy cerca en el año 380. Esta basílica fue dañada cuando los persas tomaron el lugar en el año 614, pero fue restaurada nuevamente. En 1009 la basílica fue totalmente destruida por los musulmanes que asumieron el control del área. Con la llegada de las cruzadas, el área fue mantenida por los cristianos sirios hasta el año 1330, cuando fue comprada por la Orden de los Franciscanos. A pesar de que la basílica fue destruida en varias oportunidades, parece que el lugar del cenáculo permaneció en pie. Con la llegada del Imperio Otomano, el lugar del cenáculo tuvo reformas que se pueden ver hasta hoy, y se convirtió en una mezquita. Con la conquista del Estado israelí, en 1948 el lugar pasó al control del Estado y hoy es un destino de peregrinaje. Varios acontecimientos tuvieron lugar en el aposento alto en los días de Cristo. Según el registro del Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 13 al 16, leemos: Él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entre,
Decida al dueño de casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un lugar, un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado. Preparad allí para nosotros. Saliendo sus discípulos, entraron a la ciudad, hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Del registro inspirado podemos concluir que, en primer lugar, se encontraba dentro de la ciudad o dentro de los muros de la ciudad. En segundo lugar, el área del aposento alto era amplio y se encontraba en la parte alta de la casa. Tercero, los discípulos visitaron el lugar antes de Jesús y prepararon la Pascua. Cuarto, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 4 y 5, leemos: otro acontecimiento más. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús se humilló en un servicio abnegado y lavó los pies de sus discípulos, una labor que según la costumbre de esos tiempos era una tarea de los siervos de la casa. Debido a ello, según continúa narrando el apóstol Juan, Pedro inicialmente se negó a que le lavara los pies, pero Jesús le explicó que era necesario realizar este rito para poder entrar en el reino de los cielos. Y finalmente Jesús lavó los pies de todos los discípulos. Después de haber comido, Jesús también les habló de los sufrimientos que tendría que enfrentar, y a pesar de que su alma estaba cargada de sufrimiento, confortó a sus discípulos con la esperanza de la victoria. Como número 5, 3 días después de la última cena, en el aposento alto y después del sufrimiento del Calvario, el aposento alto fue un lugar de esperanza. Fue allí que Jesús se apareció a 10 de los discípulos que estaban a puertas cerradas, temerosos de los judíos y con corazones quebrantados por haber perdido a su amado Maestro. El apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 20, versículos 19 y 20, relata: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Jesús se les apareció en el aposento alto para confortar sus corazones atribulados y darles paz. Como sexto, 8 días después, otra vez se le apareció Jesús, estando ellos reunidos en el mismo lugar, pero esta vez estaban 11 de sus discípulos, incluido Tomás, que no había estado la vez anterior. El apóstol Juan escribió en el capítulo 20, el versículo 26, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez adentro y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Cuánto amor de Jesús y cuidado por sus apóstoles. Apareció una vez más en el aposento alto para darles paz, para animar a sus discípulos y sobre todo para ayudar a Tomás con sus dudas e incredulidad. Como hemos dicho anteriormente, hay una fuerte probabilidad de que podamos identificar el lugar de la cena mencionado en los Evangelios con el aposento alto del capítulo 1 de Hechos. Entonces ese lugar se convirtió por lo menos por un tiempo en un lugar de residencia temporaria de los apóstoles y fue también el lugar de la manifestación de Pentecostés. En las Sagradas Escrituras, en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, 12 y 13 leemos: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el celote,
y Judas, hijo de Jacobo. Según el registro bíblico, el aposento alto se convirtió en la residencia temporaria de los apóstoles o de algunos de ellos, por lo menos por un cierto tiempo. Se puede entonces creer que fue también aquí donde se cumplió lo que Jesús había predicho en su primera aparición a los 10 apóstoles, de que recibirían el Espíritu, según Juan lo relata en el capítulo 20 al versículo 22. Los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: al llegar el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Fue allí que la gran bendición de la lluvia temprana fue derramada a la iglesia primitiva. Sabemos que aquí o cerca de aquí se cumplieron grandes acontecimientos en el ministerio de Cristo. En el aposento alto, Jesús no solo estableció el nuevo emblema de la Cena del Señor como recordatorio de lo que Jesús viviría en el Calvario y para realizarse hasta que Él venga, como lo narra el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, sino también Jesús confortó los corazones temerosos de sus discípulos, confirmando la misión que debían cumplir. Debían llevar las buenas nuevas al mundo. Esta misma misión sigue aún vigente para ti y para mí, mi querido amigo, que conoces a Jesús. Fue también aquí que los bendijo con una porción especial del Espíritu Santo, una promesa que ha sido dada también para el tiempo del fin. No necesitamos visitar Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo, sino pídela y muy pronto la recibirás en su plenitud. Quiera Dios ayudarnos a aprender de Jesús, de su abnegación y servicio, y estar dispuestos a servir a la humanidad por amor a nuestro amado Maestro.